Desde la antigüedad, los seres humanos observaron los cambios que se producían de una estación a otra. De esta manera descubrieron que ciertas épocas del año eran propicias para la siembra o que debían aprovisionarse de leña para soportar los fríos que se avecinaban. Por eso trataron de buscar la manera de medir la duración de las estaciones. A través de la naturaleza, por ejemplo, aprendieron que cuando las bandadas de ciertas especies de pájaros abandonaban la región, llegaban los días de frío, o que el florecimiento de algunas plantas anunciaba la llegada de días largos y calurosos. Había que medir el tiempo de la siembra y la cosecha, cuándo honrar a los dioses o preparar abrigo. Y se inventaron los calendarios solares. Desde la antigüedad, las diferentes culturas usaron el ciclo del sol en el cielo y las estaciones para medir el tiempo. Los calendarios solares se usaron con fines económicos y también culturales. El calendario más antiguo que se conoce es el chino. Lo inventaron hace más de 4.600 años, en el 2637 a.C. Los babilonios, los antiguos egipcios y también los mayas y aztecas desarrollaron calendarios notables por su gran precisión. Para los egipcios, cuya economía dependía de la agricultura, tener un calendario les permitió predecir en qué momento se producirían las crecidas del río Nilo que regaban sus campos. Los calendarios son muy útiles. Nuestro calendario actual es del tipo solar y combina el ciclo de los días y noches con el de las estaciones. En un año, es decir, un ciclo de estaciones completo, entran 365 días y un cuarto. Por eso, cada 4 años hay un día más en el año de nuestro calendario. Son los años bisiestos, en los que febrero tiene 29 días en lugar de 28. Los meses de nuestro calendario están relacionados con el ciclo de la luna, que dura unos 29 días. Se ha dividido en 4 semanas de 7 días correspondientes aproximadamente al tiempo que transcurre entre las principales fases lunares: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Pero 12 meses lunares completan 354 días, es decir, unos 11 días menos que el año de las estaciones. Para que el año solar se pueda dividir en 12 meses, estos 11 días se repartieron entre los meses del año. Por eso, aunque mantienen los meses y las semanas, los calendarios modernos son estrictamente solares. El sol organiza la vida de los seres humanos. Por él dividimos el tiempo, suceden las estaciones y también ciertas festividades. Muchas costumbres y festividades se relacionan con la llegada de las estaciones. Por ejemplo, cada 24 de junio, con la llegada del verano en el hemisferio norte, los árabes tienen la fiesta de la Ansara, equivalente a la fiesta de San Juan, de los pueblos cristianos. En la antigua Roma, hace unos 2500 años, comenzó a celebrarse el carnaval. Para ellos era la llegada de la primavera y de Baco. El dios Baco representaba la vegetación, los excesos y la sexualidad. Se lo representaba llegando del mar montado en un suntuoso carro que asemejaba un barco. Por eso se llamaba a esta fiesta Carrus Navalis, que con los años se convirtió en la palabra carnaval, y que todavía celebramos, aunque para nosotros no coincide con la primavera, ni creemos en el dios Baco. Muchas de las celebraciones de las culturas americanas estaban relacionadas con las estaciones. Por ejemplo, el día del equinoccio de septiembre, cuando empieza la primavera, los pueblos incaicos celebraban la festividad del Kuya Raimi. Agradecían a la tierra y a la mujer porque ella entrega la vida al universo. Los conquistadores cristianos superpusieron esta celebración a la fiesta de la Virgen María. Las fiestas cambian, las estaciones rotan, los días suceden a las noches y el sol siempre está. La Tierra está en continuo movimiento. Gira sobre su eje en un ciclo que se completa y se repite una y otra vez cada 24 horas. Por eso se suceden el día y la noche. Si desde un lugar de la superficie terrestre observamos atentamente durante varias horas cómo cambia la posición del Sol y las estrellas en el cielo,
podemos percibir el movimiento de rotación terrestre porque vemos al Sol y a las estrellas girar alrededor de nosotros. Como cuando estamos en una calecita en movimiento y el paisaje a nuestro alrededor gira. O por lo menos, eso es lo que parece. Desde la Tierra, el Sol parece moverse en el cielo a lo largo de un camino con forma de arco circular. Cada día, este camino se modifica un poco. En ciertas épocas del año, se hace cada día más largo y alto, mientras que en otras épocas es bajo y corto, y un día vuelve a empezar. Este movimiento del Sol es el que provoca las estaciones. Pero, ¿cuánto tarda el Sol en trazar el mismo camino en el cielo? Para saberlo, tenemos que ponernos a contar. La respuesta solo la podemos tener observando, registrando el camino del Sol todos los días hasta ver que coincide con el anterior. Hay que ser paciente, porque hasta que esto suceda, van a pasar 365 días, 5 horas y 57 minutos, la duración del ciclo de las estaciones, es decir, un año. Pero la sucesión de los días y las noches no es el único fenómeno cíclico que percibimos desde la superficie terrestre. Desde aquí, el hemisferio sur donde habitamos, vemos repetirse ciertos cambios relacionados con el tiempo climático. Otoño, invierno, primavera y verano llegan y se van, una después de la otra en un sinfín. Ni el frío ni el calor son para siempre y cambian según la posición del Sol. Aproximadamente el 20 de junio se produce el solsticio de invierno. Vemos al Sol seguir un camino que es el más corto en todo el año y alcanzar la menor altura en el cielo. Es el día del año con menos horas de luz. Es la estación del invierno. A partir de esa fecha, poco a poco veremos al Sol trazar un camino en el cielo cada día más largo y llegar más alto, y cada día tendrá más horas de luz que el anterior. El 23 de septiembre se produce el equinoccio de primavera. Significa que ese día el Sol se asoma exactamente por el este y se pone por el oeste, con 12 horas exactas de luz y otras 12 de oscuridad. El camino que parece recorrer el Sol en el cielo seguirá alargándose a medida que transcurren los días, hasta que llegue el solsticio de verano, aproximadamente el 21 de diciembre. Ese día, el Sol llega a la máxima altura en el cielo y es el día con la noche más corta del año, cuando comienza el verano. A partir de esa fecha, el camino del Sol en el cielo cambia en un proceso inverso. Se acorta a medida que pasan los días. Aproximadamente el 23 de marzo, el día vuelve a durar exactamente lo mismo que la noche. Es el equinoccio de otoño. La cantidad de horas de luz de los días sigue reduciéndose hasta el próximo 20 de junio, en que comienza un nuevo invierno y el ciclo vuelve a repetirse. Esto es así para quienes vivimos en el hemisferio sur del planeta. Las personas que viven en el hemisferio norte observan un ciclo similar pero invertido respecto del que vemos desde el hemisferio sur. En la fecha que para nosotros se produce la noche más larga del año, en el hemisferio norte tienen el día con más horas de luz. Cuando para nosotros es verano, para ellos es invierno. El 24 de diciembre, por ejemplo, en Navidad, Papá Noel, un personaje originario del hemisferio norte, anda en la nieve muy abrigado, mientras que nosotros, en el hemisferio sur, tenemos calor porque recién ha empezado nuestro verano. Aunque invertidas las estaciones, los solsticios y equinoccios se producen al mismo tiempo en ambos hemisferios y se repiten una y otra vez con regularidad. Para comprender por qué se producen las estaciones del año en algunas regiones de la Tierra, es necesario analizar cómo llega la radiación solar a los diferentes lugares de la Tierra. En su movimiento alrededor del Sol, nuestro planeta sigue una trayectoria plana con forma de elipse. En este largo camino de 930 millones de kilómetros de longitud,
La Tierra viaja a una velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo, recorriendo en una hora 106.000 kilómetros, o algo así como 2.544.000 kilómetros al día. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Como la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino levemente elíptica, la distancia entre la Tierra y el Sol cambia un poco a lo largo del año. En nuestro hemisferio, a fines de diciembre, la Tierra alcanza su máxima proximidad al Sol y a fines de junio llega a su máxima lejanía. Pero las estaciones no son consecuencia de las diferencias que existen en la distancia que separa la Tierra del Sol en distintas épocas del año. Si esto fuera así, y por ejemplo el invierno se produjera porque la Tierra está más alejada del Sol, debería ser invierno en todo el planeta al mismo tiempo. Y esto no es así. Cuando es verano en el hemisferio sur del planeta, es invierno en el hemisferio norte. Las estaciones no suceden por el pequeño cambio de la distancia del Sol de la Tierra, sino por el cambio en la inclinación con que los rayos solares llegan a un punto de la superficie terrestre. Como la Tierra no es plana, sino más bien una enorme esfera, los rayos del Sol no llegan con la misma inclinación a cada punto del planeta. Por el contrario, el ángulo con el que inciden depende de la latitud de cada lugar. Recordemos que se pueden trazar sobre la Tierra algunas líneas imaginarias que son importantes. Se puede imaginar un plano perpendicular al eje que divide a la Tierra en dos mitades iguales. Se llama plano del ecuador. Los puntos donde este plano corta a la superficie terrestre forman una circunferencia que se llama línea del ecuador. Cada una de las mitades de la Tierra limitadas por el ecuador se llaman hemisferios. El hemisferio norte, donde está el polo norte, y el hemisferio sur, al que pertenece el polo sur. Los meridianos son líneas que marcan el camino más corto de un polo al otro. Todos los meridianos tienen la misma forma y tamaño. Por cada lugar de la Tierra también pasa una línea paralela al ecuador que se llama paralelo. Todos los paralelos son circunferencias, pero no todos tienen el mismo tamaño. Los más cercanos al ecuador son más grandes que los cercanos a los polos. El centro de la Tierra es el punto donde se corta el eje terrestre y el plano del ecuador. Cada meridiano divide la Tierra en dos mitades, la de las regiones que quedan al este del lugar y la de las que quedan al oeste. Cada hemisferio se denomina como su polo. Los paralelos no se cortan entre sí y cortan a todos los meridianos. Cada punto de la superficie terrestre está sobre un paralelo determinado y a cada paralelo se le asigna un valor diferente llamado latitud. Los puntos del ecuador tienen latitud 0. Los polos tienen latitud 90 grados, norte o sur. La latitud de un lugar determinado es el valor del ángulo, medido a lo largo del meridiano del lugar que va desde el ecuador hasta dicho lugar. La ciudad de Jujuy, por ejemplo, tiene latitud 24 grados sur y la ciudad de Ushuaia 55 grados sur. La latitud de una región determina cuánta luz y calor solar recibe. Cuanto menor es la latitud de un lugar, o sea, más cercano al ecuador, más cálido resulta su clima. La cantidad de energía que recibe el suelo de un lugar depende de la inclinación con la que llegan a él los rayos solares. Si lo hacen desde arriba, perpendiculares al suelo, llegan más concentrados que si llegan inclinados. Por eso, las regiones de la Tierra cercanas a los polos reciben menos luz y calor del Sol que las regiones ecuatoriales. Por este motivo, hace frío en los polos y calor en el ecuador. La inclinación del eje terrestre influye sobre la iluminación solar que llega a las diferentes regiones de la Tierra. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en el solsticio de verano en el hemisferio sur. Ese día, el 21 de diciembre, el eje de la Tierra está completamente inclinado hacia el Sol y existe una zona de la Tierra a la cual los rayos del Sol llegan las 24 horas del día.
es decir, donde no se hace de noche en ningún momento. Esta zona es la que se encuentra entre el Polo Sur y un paralelo que se denomina Círculo Polar Antártico. Simultáneamente en el Polo Norte sucede todo lo contrario. El sol no asoma sobre el horizonte. Ese día los rayos del sol llegan en dirección vertical al suelo de los lugares ubicados en los puntos que están sobre un paralelo terrestre llamado Trópico de Capricornio. Esta misma situación ocurre en el hemisferio norte 6 meses más tarde, el 21 de junio, cuando es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. En esa fecha, los rayos solares llegan verticalmente a los puntos pertenecientes a otro paralelo, llamado Trópico de Cáncer, ubicado en el hemisferio norte del planeta Tierra. Todos estos círculos, ambos trópicos y ambos círculos polares, delimitan las grandes áreas climáticas de la Tierra. El 21 de junio, durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur, la situación es inversa a la de 6 meses antes. Entre el círculo polar antártico y el polo sur no sale el sol, mientras que por encima del círculo polar ártico no se pone el sol durante todo el día. La zona tropical es la franja comprendida entre los trópicos de Cáncer y Capricornio con el ecuador en el medio. Esta zona es la que recibe la mayor cantidad de luz y calor solar de manera prácticamente constante a lo largo de todo el año. Por eso, allí el clima es caluroso y húmedo y permite el crecimiento de abundantes selvas y bosques. Las áreas denominadas templadas son las bandas situadas entre los trópicos y los círculos polares. En ellas, los cambios de la iluminación solar a lo largo del año son más notables que en el resto del planeta y originan los 4 periodos que llamamos estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En las zonas tropicales, en cambio, solo existen 2 estaciones: la húmeda y la seca. En invierno, en el polo, la temperatura promedio es de 30 grados centígrados bajo cero. Piensen un poco, dentro de las heladeras hay solo 7 grados bajo cero. En verano apenas llega a los 0 grados. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto frío? Bueno, porque al suelo de estas regiones los rayos del sol llegan siempre muy oblicuos. Los rayos solares atraviesan una espesa capa de atmósfera antes de alcanzar el suelo terrestre y pierden en el camino una gran parte de su energía. En un polo, durante el verano, aunque el sol permanezca casi todo el día sobre el horizonte, sus rayos llegan tan debilitados que no llegan a calentar demasiado el ambiente. Existen diferencias entre el clima de las regiones polares de los hemisferios norte y sur de la Tierra. En el Ártico, las tierras no son tan extensas como en la Antártida, que es un inmenso continente. El agua conserva más el calor que las rocas y los minerales. Por eso, los océanos actúan como moderadores del clima y hacen que el invierno del Ártico, cerca del Polo Norte, sea menos riguroso que el Antártico, cerca del Polo Sur. En la Antártida se pueden distinguir 3 regiones climáticas. El interior se caracteriza por un frío extremo y ligeras nevadas. En las costas, las temperaturas son algo más suaves y hay más lluvias. Y en la península antártica, el clima es mucho más cálido y húmedo. ¿Sabías que los osos polares solo habitan en el Polo Norte y no en la Antártida? El interior del continente antártico es un desierto helado. Sobra hielo, pero el agua en estado líquido escasea. Además, es el continente más ventoso de la Tierra. En ella soplan los vientos catabáticos, con velocidades superiores a los 330 kilómetros por hora. Estos vientos viajan desde el interior del continente hacia la costa en peligrosas ráfagas heladas conocidas como blizzards o vientos blancos. En estos episodios no solo se reduce o anula la visibilidad, sino que también se dificulta enormemente la respiración.
Lo que pasa en la Antártida influye sobre el clima de todo nuestro planeta, como también lo afectan las aguas congeladas que forman los glaciares. La circulación global de los vientos, la temperatura media terrestre, las corrientes oceánicas, todo esto guarda estrecha relación con este continente. En la actualidad, los glaciares cubren aproximadamente un 10% de la superficie de la Tierra. Almacenan unos 33 billones de litros de agua dulce y constituyen la mayor reserva de agua dulce del planeta. En la cordillera de la Patagonia de nuestro país está uno de los glaciares más hermosos del mundo, el Perito Moreno. Los glaciares son un espectáculo maravilloso, pero además contribuyen a regular la altura de las aguas de los océanos. El clima de la Tierra ha variado a lo largo del tiempo. No siempre fue así y volverá a cambiar. En general, el clima global de un planeta depende de la radiación solar que recibe y de qué porción de ella retiene. Nuestro planeta pasó por épocas muy frías, las glaciaciones o edades de hielo, alternadas por periodos levemente más cálidos. En la actualidad, desde hace unos 12.000 años, estamos en un periodo interglacial cálido. El anterior periodo cálido similar al actual sucedió hace más de 100.000 años. Aunque nos parezca extraño, en los últimos 2 millones de años de su historia, la Tierra estuvo bajo la rigurosidad climática de las edades de hielo. La diferencia de la temperatura promedio entre un periodo cálido con el que vivimos ahora y otro frío de glaciación es de solo unos 4 a 7 grados centígrados, pero su efecto es notable. Con el leve descenso de la temperatura, los glaciares, que son gigantescos ríos de hielo que se mueven lentamente, avanzan miles de kilómetros hacia el ecuador. Estos cambios en la masa de hielo afectan al nivel del mar, que puede bajar varias decenas de metros, y a los caudales de los ríos. Y también afectan de forma importantísima a la fauna y a la flora. La mayoría de los científicos piensan que la causa de las glaciaciones puede estar relacionada con ciertos cambios que se producen en los movimientos de rotación y traslación terrestre y alteran la iluminación solar sobre la Tierra. Aunque todavía esto no fue demostrado. Cada 100.000 años, aproximadamente, la órbita terrestre cambia. Pasa de ser una circunferencia casi perfecta a una elipse más alargada. Cuando la elipse alcanza su máximo alargamiento, se intensifican las estaciones en un hemisferio y se moderan en el otro. Otro factor para el cambio es que el eje de rotación terrestre no mantiene una orientación fija, sino que se mueve como dibujando un cucurucho, y su extremo describe una circunferencia completa. Este movimiento hace que en ciclos de 25.790 años, el verano de un hemisferio se produzca en diferentes puntos de la órbita terrestre, más cerca o lejos del Sol. El cambio en el recorrido de la Tierra alrededor del Sol y en la orientación del eje terrestre podría explicar los cambios de temperatura de nuestro planeta. Eso sin contar con las manchas solares. Las manchas solares son zonas oscuras sobre la superficie del Sol. Son relativamente más frías que el resto de la superficie y sus tamaños pueden superar varias veces al de la Tierra. Los chinos las observaron hace más de 2000 años. En Europa, las primeras observaciones telescópicas de las manchas solares se realizaron alrededor del año 1610. Hoy sabemos que el número de manchas aumenta y disminuye en ciclos de aproximadamente 11 años. Cuando el número de manchas es muy grande, la superficie del Sol se vuelve muy turbulenta y aumenta la cantidad de energía que emite al espacio. A primera vista podría pensarse que estos cambios deberían influir sobre el clima global de la Tierra, pero estos ciclos son muy cortos y muy débiles como para que se note su influencia. Lamentablemente, en los últimos siglos, algunas de las actividades humanas han contribuido a alterar el clima de nuestro planeta. ¿Sabías que la quema de combustibles y la eliminación de extensas regiones boscosas liberan a la atmósfera de gran cantidad de gases llamados de invernadero que retienen el calor? El aumento del efecto invernadero en la atmósfera terrestre impacta en el cambio climático y la gran actividad industrial tiene relación directa con este proceso. La alarma ha conducido a la creación del Protocolo de Kioto, un tratado internacional para lograr la reducción de emisiones de gases invernadero, al cual nuestro país adhiere.
Pero los Estados Unidos y Australia, que generan el 38% de los gases invernaderos del mundo, se niegan a firmar el acuerdo. No reducen la emisión e incluso sostienen investigaciones científicas que tienden a relacionar el calentamiento del planeta con causas externas como la actividad del Sol. Se ha establecido que la temperatura promedio de la Tierra depende en buena medida del brillo del Sol y de la cantidad de radiación que llegue a la Tierra. Pero sin duda, el clima de nuestro planeta es muy complejo y aún los científicos no han logrado comprender completamente todos los fenómenos que influyen en él. En cualquier caso, el estudio de la historia del clima en nuestro planeta merece una mayor atención científica para poder ayudarnos a comprender la conexión del planeta Tierra y el Sol.